comienza mañana 13 de abril para toda la comunidad de La Pampa. Es complementaria y es adicional a esta pandemia del COVID-19, en la cual se requiere y se debe intensificar la indicación de la vacunación antigripal frente a esta campaña, frente a esta pandemia en realidad, porque justamente el beneficio que tiene la vacunación antigripal es prevenir las formas graves de la gripe y de las enfermedades respiratorias, y que la persona no termine hospitalizada o con una mortalidad, ¿no? Esto es similar también a lo que se está produciendo con la vacuna del COVID, en realidad, que lo que previene no es la enfermedad, sino que lo que previene justamente es la morbimortalidad, o sea, lo que previene son las formas graves, la hospitalización o también la mortalidad de la enfermedad. ¿Cómo responde nuestro sistema inmunológico a las dos vacunas? Por ejemplo, tomando como referencia un vecino o una vecina que se ha vacunado hace menos de un mes, no hay inconvenientes. Claro, el tema principal con la vacunación de ambas, tanto para el COVID como para el antigripal, es que requieren de un intervalo de 15 a 21 días. O sea, tiene que existir un intervalo entre las dos vacunas de 15 a 21 días. Así que aquel que se colocó la vacuna del COVID, que es la que se está colocando en este momento, tiene que esperar 15 días a 21 para poder colocarse la vacunación antigripal. La vacunación antigripal tiene indicaciones, ¿sí? Es una vacunación que ya recordamos, ya se está en el calendario nacional de vacunación en forma obligatoria. A partir de los 2 años hasta los 64 años, se tiene que hacer hasta los 64 años en personas con factores de riesgo. Dentro del calendario nacional de vacunación está la indicación de la vacunación antigripal para los menores de 2 años en realidad, ¿sí? Y es obligatoria. Entre los para los mayores de 65 también es obligatoria en realidad, ¿sí? Y está dentro del calendario nacional de vacunación. Y también se debe indicar en las personas entre 2 años y 64 años con factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La diabetes, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades oncológicas, la inmunodepresión, justamente por un cáncer o por una enfermedad inmunológica, las enfermedades cardíacas severas, las enfermedades respiratorias, ¿sí? La obesidad, son factores de riesgo para poder colocarse la vacunación antigripal en esa franja etaria entre los 2 años y los 64 años. Mariano, vamos a recordar cuál va a ser el esquema de vacunación teniendo en cuenta las prioridades por sector. Se comienza, como últimamente hemos aprendido, por el personal esencial. Sí, yo en este caso, o sea, lo que se está trabajando y lo que se está intensificando justamente es vacunar a la población más vulnerable. En este caso son los trabajadores esenciales, que son los trabajadores de salud. Mañana se comienza en La Pampa, así que entre mañana y el miércoles se va a estar vacunando a toda la población de salud, a todos los trabajadores de salud de la comunidad de la Adela. Y a partir de allí se va a comenzar con las mayores de 65 años, que son la población más vulnerable para las enfermedades respiratorias en este momento de la época de otoño-invierno en realidad, y teniendo en cuenta también esta pandemia y esta segunda ola que se nos avecina, ¿no? Vamos a recordar que, bueno, también hay un periodo de generación de anticuerpos una vez que se inocule, por eso coincide con las primeras semanas del mes de abril, teniendo en cuenta que junio es el mes clave. Sí, a ver, o sea, esto es en realidad las dos vacunas, tanto para el COVID como para el antigripal, se comportan de la misma manera en realidad, o sea, el COVID, para la vacunación para el COVID, a partir de los 15 días, ¿sí? Ya genera anticuerpos, entonces ya la persona ya se puede movilizar y demás, ¿sí? Y también pasa similar circunstancia con la vacunación antigripal. A partir de los 10 días, 15 días, ya hay generación de anticuerpos en el que recibe la vacuna, por lo cual, digamos, ya está inmune frente a la posibilidad de tener un cuadro gripal, pero no para evitar la enfermedad. Insisto en esto, o sea, que esto tiene que ser muy importante, ¿sí? Para evitar la desinformación, sino que lo que previene la vacunación antigripal, en este caso, es
las formas graves de la enfermedad.